El día de mi cumpleaños debería haber sido un día feliz, pero mi marido me regaló una hucha de cerdo que costaba 10 euros. Mientras tanto, mi cuñada recibió un deportivo de lujo valorado en 250.000 euros. Si quieres un coche, ahórralo tú misma, me gritó mi marido. Esa madrugada, escapé conduciendo el deportivo de 250.000 euros. Mi marido perplejo me llamó por teléfono y gritó: «Ladrona». Yo solo sonreí. No tenía ni la menor idea de quién era yo en realidad. Esa noche, la lujosa mansión de Javier Torres en La Moraleja debería haber sido el escenario de una doble celebración. La fiesta estaba en pleno apogeo, adornada con brillantes luces de cristal y decenas de invitados importantes, socios comerciales de Javier. Sobre el papel, era la fiesta de cumpleaños de su esposa, Carmen Alfaro, y de su hermana, Lucía Torres. Sus cumpleaños, de hecho, caían en el mismo día y mes. Pero Carmen, de pie en un rincón de la habitación con un vestido sencillo pero elegante, sabía perfectamente quién era la verdadera protagonista de la noche. Todas las miradas estaban puestas en Lucía, que lucía un despampanante vestido de noche rojo fuego, presumiendo de sus nuevas joyas con una sonrisa pícara. Al lado de Lucía estaba Dolores, la madre de Javier, con el rostro radiante de orgullo. Miraba a Lucía como si fuera un trofeo de victoria, lanzando a Carmen una mirada de desdén. Carmen ya estaba acostumbrada. En los 5 años de matrimonio con Javier, nunca la habían considerado más que un adorno modesto que vivía de ellos. Carmen se ajustó el vestido, que estaba ligeramente torcido. Su suspiro fue casi inaudible en medio de la música estridente. Vio a su marido, Javier, enfrascado en una animada conversación con varios hombres de traje caro. Javier era la imponente figura que dirigía la fiesta, pero sus ojos nunca buscaron a Carmen ni una sola vez. Javier se avergonzaba de ella. Carmen lo sabía. Se avergonzaba de tener una esposa de aspecto sencillo que no encajaba con su nuevo estatus social como joven y exitoso empresario. En realidad, esta apariencia modesta era una elección de la propia Carmen, aunque, en verdad, ella podría comprar todo lo que había en esa habitación. «Atención a todos, por favor». La voz de Javier resonó con fuerza a través del micrófono, deteniendo la música y las risas. Todos los invitados se giraron. Javier estaba de pie en un pequeño escenario. A su lado estaban Dolores y una sonriente Lucía. Carmen permaneció inmóvil cerca de la mesa de bebidas, como si fuera una invitada más y no una de las cumpleañeras. «Como saben», comenzó Javier con voz segura, «esta noche es especial para 2 de las mujeres que amo. Mi querida hermana, Lucía, y mi esposa, Carmen». Javier hizo una pausa antes de mencionar su nombre, casi como si se le hubiera olvidado. Dolores carraspeó. «Dale ya los regalos, Javier. Seguro que Lucía está impaciente». Javier sonrió. «Sí, mamá. Por supuesto. Esto es para mi queridísima hermana, Lucía». 2 sirvientes empujaron una caja enorme, envuelta con un lazo rojo, hacia el centro de la sala. Lucía aplaudió, encantada como una niña. «¿Qué es, hermanito?» «Dios mío, es enorme. Ábrelo, cariño», dijo Javier. Lucía rasgó el lazo con entusiasmo. Cuando la tapa de la caja se abrió, Lucía se quedó sin palabras por un momento y luego soltó un grito. Dentro de la caja, sobre un soporte de terciopelo, había una llave de coche con el logo de un caballo encabritado. «Javier». «¿Es el último modelo del deportivo?», gritó Lucía, casi llorando. «Por supuesto. Un deportivo de lujo de 250.000 euros para mi hermana más guapa», dijo Javier con voz orgullosa. Los invitados aplaudieron con entusiasmo. Lucía saltó para abrazar a Javier dándole varios besos en la mejilla. «Dios mío, Javier, eres el mejor», exclamó. Dolores le acarició el brazo a Javier. «Qué grande eres, hijo. Realmente has triunfado. Lucía se lo merece. Todavía es joven y necesita un buen coche para su vida social». Carmen solo esbozó una leve sonrisa. Aplaudió en silencio. Un aplauso que se perdió entre los murmullos de admiración de los invitados. Sabía que su turno llegaría pronto. Cuando el alboroto se calmó un poco, Javier pareció recordar algo. «Ah, sí, casi se me olvida. Hay una cosa más. Carmen». Javier se acercó a ella. De repente el ambiente se silenció. Los invitados miraban con curiosidad. Si su hermana había recibido un coche de 250.000 euros, ¿qué recibiría su esposa? Seguramente algo aún más lujoso, pensaron. Javier se detuvo frente a Carmen. No traía una caja grande. Se metió la mano en el bolsillo y sacó una cajita pequeña, envuelta de forma descuidada, de aspecto barato. «Esto es para ti», dijo Javier. Su voz era plana, casi fría. Carmen cogió la caja. Su corazón no latía con fuerza.
Ya sabía que algo así sucedería. Con manos firmes, abrió el envoltorio. Sus ojos miraron el contenido de la caja sin ninguna expresión. Era una hucha de cerdo. Una barata hucha de cerdo de plástico de 10 euros. Silencio absoluto. Los invitados estaban atónitos. Algunos estaban avergonzados, otros contenían la risa. Lucía fue la primera en soltar una carcajada. ¡Ja, ja! ¡Una hucha! Por Dios, Javier, eres increíble. Dolores intervino, su voz llena de burla. Carmen, es que eres muy derrochadora, continuó Dolores. No importa cuánto te dé de paga, siempre dices que no te llega. Exacto, Javier. Que ahorre ella misma. Carmen miró a Javier, esperando su reacción. Javier no la defendió. Al contrario, la miró con furia en los ojos. Quizás Javier estaba enfadado porque Carmen no se entristeció ni lloró. No le dio la reacción que él quería. «Oye, Carmen», gritó Javier de repente. Su voz fue tan alta que hizo que Carmen se encogiera. «No te hagas la víctima. Mira a Lucía. Ella necesita más ese coche para la universidad y su nuevo negocio. ¿Para qué necesitas un coche si solo te quedas en casa?» El grito resonó por toda la sala. Los invitados ahora cuchicheaban, incómodos pero disfrutando del drama. «Si quieres comprarte un coche, ahorra en esa hucha», continuó Javier. «Si quieres un coche, ahorra tú el dinero. ¿Entendido?» Lucía y Dolores sonrieron satisfechas detrás de Javier. Habían ganado. Habían logrado humillar a Carmen delante de todos. Carmen miró a los ojos de Javier, luego a Lucía y a Dolores. Vio sus rostros llenos de triunfo y odio. Luego bajó la cabeza para mirar la hucha de cerdo en sus manos. Respiró hondo. Cuando levantó la vista de nuevo, una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. Una sonrisa tan serena, tan paciente, que resultaba inquietante. «Gracias, cariño», susurró Carmen. Su voz era suave, pero se escuchó claramente en el silencio. «Este es el mejor regalo». Apretó la hucha de plástico. No sabía que la humillación de cumpleaños de esa noche era el detonante que necesitaba. En su mente, la Carmen callada y sumisa ya había muerto. Solo quedaba la Carmen que había tomado una decisión. Su juego había terminado. Ahora era su turno de jugar. A las 5 de la mañana, la alarma del móvil de Carmen sonó silenciosamente. La apagó de inmediato para no despertar a Javier, que roncaba a su lado. Anoche, Javier había vuelto tarde después de llevar a Lucía y a sus amigas a dar una vuelta en el coche nuevo. Carmen no había dormido nada. Había pasado la noche planeando cada paso con precisión, como un general antes de la batalla. Con movimientos silenciosos, Carmen se levantó de la cama. En un rincón de la habitación, comenzó su rutina matutina de meditación. Esta vez, su reflexión fue diferente. Ya no pedía paciencia para tratar con su marido y su familia política. Pedía que su plan se desarrollara sin problemas y fuerza para obtener justicia para sí misma. Después de su rutina, no volvió a la cama. Abrió su gran armario, lleno de ropa cara que Javier le había comprado, pero que a Carmen nunca le había gustado. Pasó de largo y sacó una maleta de cabina negra que estaba escondida al fondo del armario. La abrió. Dentro había un tipo de ropa diferente a los modestos vestidos de casa que solía llevar. Sacó una camisa de seda blanca, una americana negra, una falda larga a juego y un pañuelo de la más alta calidad, cuidadosamente doblado. Este era su uniforme. Un uniforme que Javier nunca había visto. Carmen se vistió rápidamente. Su apariencia cambió por completo. De la imagen de una ama de casa cansada, se transformó en una ejecutiva de aspecto afilado, imponente y sereno. Se roció ligeramente con un perfume caro que no había usado en mucho tiempo. Se miró en el espejo. La mujer del espejo le devolvió una mirada decidida. Carmen sonrió. Cogió su móvil y su cartera. No cogió el bolso que solía llevar. Se dirigió al tocador, donde había dejado la hucha de cerdo que Javier le había regalado la noche anterior. La cogió y la miró por un momento. Luego, la metió dentro de un pequeño bolso de mano que había escondido en la maleta. Finalmente, sacó algo del cajón de la mesita de noche. Una llave de coche. No la de su viejo coche. Era la llave del deportivo rojo del que Javier se había jactado la noche anterior. La llave real, con mando a distancia y un llavero de cuero, la que Javier creía que guardaba en su caja fuerte. Carmen salió de la habitación sin hacer ruido. Bajó las escaleras de la casa, todavía a oscuras. En el salón estaban esparcidos los restos lujosos de la fiesta de anoche. Vasos vacíos, platos sucios y lazos. Carmen pasó de largo sin mirar atrás. Se dirigió al garaje, y allí estaba. Rojo fuego, con un aspecto arrogante incluso aparcado. El coche de 250.000 euros. El regalo de Javier a Lucía. Carmen pulsó el botón de la llave. Las luces del coche parpadearon y emitió un suave pitido. Abrió la puerta.
El olor a cuero nuevo y caro la recibió al instante. Se sentó en el asiento del conductor. El asiento se ajustaba perfectamente a su cuerpo. Dejó la maleta en el asiento del copiloto. Metió la llave y la giró. El motor del coche rugió, cobrando vida. El sonido era grave y potente, rompiendo el silencio de la mañana. A Carmen no le importó. Pulsó el botón para abrir la puerta del garaje. Sacó lentamente el lujoso coche del garaje y pasó por la puerta principal, que un somnoliento y desconcertado guardia de seguridad le abrió. El guardia pensó que era la señora de la casa que salía a su meditación matutina, y no se atrevió a preguntar, aunque el coche que conducía era muy inusual. Carmen condujo por la carretera, todavía vacía, alejándose de la casa que durante 5 años había sido su prisión. A las 7 en punto, la casa de Javier Torres se sumió en el caos con un grito agudo. «Hermanito Javier, mamá, el coche ha desaparecido». Era la voz de Lucía. Se había levantado temprano, emocionada por presumir de su coche nuevo ante sus amigos de la universidad. Corrió al garaje, pero solo encontró un espacio vacío. Javier y Dolores salieron corriendo de sus habitaciones, alarmados. «¿Qué quieres decir con que ha desaparecido?», gritó Javier, todavía medio dormido. «No está, hermanito. No está en el garaje. ¿Alguien lo ha robado?», sollozó Lucía. «Guardia, guardia», gritó Dolores. Su voz era estridente. «¿Qué pasa, señora?», acudió corriendo el guardia, desconcertado. «¿Cómo vigilas la casa? ¿Cómo puede desaparecer un coche nuevo de 250.000 euros? ¿Estabas durmiendo?», le increpó Dolores. «Lo siento, señora. Pepero se lo llevó la señora Carmen antes», dijo el guardia, aterrorizado. Los ojos de Javier, Lucía y Dolores se abrieron como platos. «¿Carmen?», gruñó Javier. La rabia sustituyó al instante la somnolencia. «¿Cómo se atreve? Está celosa. Seguro que lo ha hecho para destrozarlo. Menuda desagradecida», añadió Dolores. «Le das la mano y te coge el brazo». «¡Qué descaro!». Lucía lloraba aún más fuerte. «Hermanito, ¿qué hago?». «Mi coche». Javier corrió inmediatamente a su habitación a por el móvil. Vio que Carmen no estaba en la cama y marcó inmediatamente el número de su esposa. En ese mismo momento Carmen circulaba por la autopista. Acababa de pasar el peaje hacia el centro de Madrid. Su móvil sonó. En la pantalla aparecía Javier Cariño. Carmen lo dejó sonar. Se puso un auricular. El teléfono dejó de sonar, luego volvió a sonar, y otra vez. Javier la llamó una docena de veces. Finalmente, Carmen pulsó el botón de respuesta. No dijo nada. «Carmen», la voz de Javier llena de rabia estalló en su oído. «¿Dónde estás? ¿Has cogido el coche de Lucía? Ladrona. Devuelve el coche ahora mismo. Devuélvelo o llamaré a la policía». Carmen guardó silencio un momento, dejando que Javier terminara de gritar. Y entonces, Carmen se rió. Fue una risa pequeña, ligera, pero muy fría y llena de confianza. Una risa que Javier nunca antes había oído. «¿Ladrona?», preguntó Carmen. Su voz era increíblemente tranquila. Javier, ve y compruébalo primero. ¿A nombre de quién se compró ese coche?». Javier se quedó sin palabras. «¿De qué estás hablando?». «Obviamente es el coche de Lucía. Lo compré yo». «Ah, ¿sí? ¿Estás seguro? Comprueba los papeles de compra en el archivador azul de tu despacho». «Esperaré», dijo Carmen con indiferencia. Al otro lado de la línea, Javier, confundido por la confianza de Carmen, corrió a su estudio. Lucía y Dolores lo siguieron, todavía llorando e insultando. Javier abrió de golpe los cajones del estudio, buscando el archivador azul. Lo encontró. Lo abrió bruscamente. «El permiso de circulación». Javier lo leyó. Sus ojos se abrieron de par en par. Nombre del propietario, Carmen Alfaro. Sacó otro documento, el registro del vehículo. Nombre del propietario, Carmen Alfaro. El recibo de compra. La póliza del seguro. Todo estaba a nombre de Carmen Alfaro. El rostro de Javier se puso pálido como la cera. Sus manos temblaban. ¿Cómo era posible? Él pagó, él lo eligió. Pero, ¿por qué estaba a nombre de Carmen? ¿Lo has comprobado, cariño?, se oyó de nuevo la voz de Carmen, como si pudiera ver el rostro atónito de su marido. «¿Cómo? ¿Cómo es posible?», gruñó Javier. «Ese coche es mío, Javier. Lo compré con mi dinero». «Casualmente tú lo elegiste por mí», dijo Carmen. «Gracias por recordarme que debía tomar lo que es mío por derecho». «Ah, y gracias por la hucha. Le daré un buen uso». Carmen colgó inmediatamente.
Apagó el móvil y lo arrojó al asiento del copiloto. No quería ser molestada. Delante empezaban a verse los rascacielos de Madrid. Carmen pisó el acelerador más a fondo. El Deportivo Rojo aceleró para llevarla a su nueva vida, dejando atrás a un Javier petrificado en su estudio, con unos papeles a nombre de una esposa que no conocía en absoluto. El Deportivo Rojo cruzó a gran velocidad hacia el corazón de Madrid, el Paseo de la Castellana. Carmen conducía con una destreza que Javier desconocía por completo. Javier solo sabía que Carmen sabía conducir el viejo coche automático de su difunto padre, y solo para ir al mercado o a actividades benéficas. Javier no sabía que Carmen, en la universidad, había ganado una vez una competición de carreras amateur, mucho antes de decidir vivir una vida modesta. Carmen no se dirigió a un apartamento ni a un hotel. Su destino estaba claro: el distrito de negocios de la Castellana. El coche redujo la velocidad y entró suavemente en el vestíbulo de un rascacielos que se erigía imponente con sus cristales azules que reflejaban el cielo matutino. Se llamaba Torre Easy. En el vestíbulo principal, 2 guardias de uniforme negro saludaron inmediatamente al ver el coche rojo. No se sorprendieron. Ya habían sido avisados. Carmen salió del coche. Un empleado del vestíbulo se acercó rápidamente para bajar su maleta de cabina. «Buenos días, señora presidenta», dijo el empleado, inclinándose. «Buenos días, Carlos. Aparca este coche en el parking VIP y contacta con el secretario Ramos. No me gusta el olor a perfume que hay dentro», dijo Carmen con voz fría e imponente. «Sí, señora presidenta. Me encargo de inmediato». Carmen entró en el vestíbulo. Su elegante pañuelo negro y su impecable traje atrajeron algunas miradas. Pero todos en el vestíbulo sabían quién era ella. Los empleados con los que se cruzaba la saludaban de inmediato. «Buenos días, presidenta Alfaro». Ella no era la Carmen que Javier conocía. Aquí era Carmen Alfaro, la propietaria, fundadora y única presidenta del Consejo de Inversiones Capital Ibérica, ICE, una gigantesca firma de inversión con una cartera que abarcaba desde el sector inmobiliario hasta la tecnología y la manufactura. Javier no lo sabía, Dolores no lo sabía, Lucía no lo sabía. No sabían que Carmen era la única hija de un legendario empresario fallecido 5 años atrás. No sabían que Carmen había heredado una fortuna de una magnitud inimaginable. No sabían que cuando Carmen se casó con Javier, estaba en proceso de tomar silenciosamente el control del imperio empresarial de su padre. Al principio, Carmen amaba sinceramente a Javier. En aquel entonces, Javier era un joven ambicioso que trabajaba como gerente junior en una de las empresas del padre de Carmen. Carmen quería ocultar su identidad y vivir una vida normal. Vivió como Carmen, una afortunada huérfana que se casó con Javier. Dejó que Javier fundara su propia empresa, Inmobiliaria de Javier. Carmen le proporcionó el capital inicial. No a su nombre, por supuesto. El capital provenía de un inversor anónimo de Singapur, una de las filiales de Easy controlada por Carmen. Carmen quería ver a Javier triunfar por sí mismo. Pero se equivocó de lleno. El dinero y el éxito instantáneo cambiaron a Javier. Se volvió arrogante, prepotente y presuntuoso. Empezó a menospreciar a Carmen. Dolores y Lucía, que se habían subido al carro de la vida de lujo, eran aún peores. Trataban a Carmen como a una sirvienta. Carmen se lo tragó todo, no porque fuera débil, sino porque estaba recopilando datos. Registró cada insulto, cada euro que malgastaron, cada palabra dura que pronunciaron. Y con la hucha de cerdo de anoche, Javier, Dolores y Lucía habían firmado su propia sentencia de ruina. Carmen entró en un ascensor privado que iba directo al ático en la última planta del edificio. Esta era su oficina. La sala era más grande que toda la primera planta de la casa de Javier. Las paredes eran de cristal, ofreciendo una vista de 360 grados de Madrid. Su competente secretario, el señor Ramos, la esperaba con una tableta. «Buenos días, presidenta. Su agenda está libre hasta la hora del almuerzo. Señor Ramos, quiero cambiar la agenda. Llame al abogado Morales del equipo legal y al director Romero del equipo financiero a mi despacho de inmediato», dijo Carmen mientras se quitaba la americana y se sentaba en una lujosa silla de cuero. «Sí, presidenta». Carmen miró la enorme pantalla de ordenador que tenía delante. Abrió una carpeta llamada Inmobiliaria de Javier. Vio los informes financieros de la empresa. Todo en rojo, lleno de deudas. Javier la había gestionado pésimamente. Había más fachada que beneficios. Lo único que mantenía la empresa a flote era la continua inyección de fondos de Easy. Carmen abrió otra carpeta, gastos personales de Javier. Todo estaba registrado allí. Joyas para Lucía.
bolsos de imitación de lujo para Lucía. Los viajes de Dolores al extranjero, todo con dinero de la empresa, es decir, dinero de Carmen. Y, más recientemente, la compra del deportivo de 250.000 euros. Carmen sonrió con amargura. Sabía que Javier compraría ese coche. El mes pasado, Javier propuso a sus inversores, es decir, a la propia Carmen, una bonificación por rendimiento de 250.000 euros por un proyecto que en realidad estaba dando pérdidas. Carmen, a través de su equipo, aprobó la propuesta. Pero Carmen no era una inversora tonta. La aprobó con una condición. El dinero debía usarse para comprar un activo de la empresa para operaciones directivas. El equipo financiero de Carmen preparó la compra de inmediato. Como Inmobiliaria de Javier era una filial de Easy y Carmen era la propietaria legal de Easy, legalmente, el activo de la empresa debía registrarse a nombre del principal propietario del capital como garantía. El equipo de Carmen registró el coche a nombre de Carmen. Javier, en su estupidez y su afán por presumir, solo firmó sin leer los documentos. Estaba demasiado ocupado planeando una fiesta para humillar a su esposa. Llamaron a la puerta de la oficina de Carmen. Eran el abogado Morales, su jefe del equipo legal, un hombre con gafas gruesas, y el director financiero, el señor Romero. «Buenos días, presidente Alfaro», dijeron al unísono. Carmen no perdió el tiempo. «Director Romero, quiero un informe de auditoría completo de Inmobiliaria de Javier. Céntrese en la malversación de fondos del CEO, Javier Torres». El director Romero asintió sin sorpresa. «Hemos preparado un borrador desde hace 6 meses, siguiendo sus instrucciones, presidenta». «Bien», dijo Carmen. «Congele todas las cuentas de la empresa de Inmobiliaria de Javier ahora mismo. Recupere todos los fondos operativos restantes y cancele todas las líneas de crédito. La razón oficial es una auditoría de emergencia». «Entendido, presidenta. Lo ejecuto ahora mismo». El director Romero salió de la habitación mientras hacía una llamada. Carmen se dirigió ahora al abogado Morales. «Abogado Morales, quiero convocar una junta extraordinaria de accionistas de Inmobiliaria de Javier». El abogado Morales tomó notas. «Sí, presidenta. Podemos destituirlo en cualquier momento en nombre de Easy. Poseemos el 90% de las acciones». Carmen negó con la cabeza. «No, abogado. No será una junta a la que asista Easy», dijo Carmen. «A esa junta asistiré yo, personalmente, a nombre de Carmen Alfaro. Es hora de que el señor Torres conozca a su principal inversora». El abogado Morales guardó silencio un momento, luego una leve sonrisa apareció en sus labios. «Entendido, presidenta. Será una junta muy interesante. ¿Cuándo quiere que se celebre?» Carmen miró el reloj de la pared. «Las 9 de la mañana. Envíe la carta de convocatoria ahora mismo. Quiero celebrar la junta hoy a las 2 de la tarde, no aquí, sino en su oficina». Carmen abrió un cajón de su enorme escritorio de teca. Sacó algo, la hucha de cerdo de plástico de 10 euros. La colocó sobre su escritorio multimillonario, justo al lado de una foto de su difunto padre. «Es la hora», susurró Carmen para sí misma. «La hora de sacar la basura». En su no tan grande oficina de la Castellana, Javier estaba furioso. A las 9 de la mañana, su mundo ya se había derrumbado. Después de que Carmen colgara, Javier intentó volver a llamar. El número estaba fuera de servicio. «Maldita sea, maldita sea, maldita sea», gritó Javier, lanzando su móvil contra el escritorio. Lucía y Dolores, todavía en pijama caro, lo miraban preocupadas. «¿Qué pasa, hermanito? ¿Cómo puede estar el permiso de circulación a nombre de Carmen? ¿Te equivocaste al comprarlo?», preguntó Lucía, todavía quejándose. «No me equivoqué», gritó Javier. Ella me tendió una trampa. Esa arpía». «Ya está, Javier, cálmate», intentó apaciguarlo Dolores, aunque su rostro también estaba pálido. «Podemos solucionarlo. Llama a tu abogado. Demandémosla. Es tu dinero. Podemos alegar que es una esposa infame que roba los bienes de su marido». «Sí, mamá», exclamó Lucía. «Metámosla en la cárcel para que aprenda la lección». Javier se frotó las sienes. El abogado. «Sí, pero antes tenía que calmarse. Necesitaba un café. Callaos un poco. Me duele la cabeza». Javier se dirigió a la despensa de la oficina. Sus aproximadamente 20 empleados lo miraban con ojos asustados. Habían oído todos los gritos de Javier. «Prepárame un café», ordenó Javier a una secretaria. Mientras esperaba, abrió la aplicación del banco en su nuevo móvil. Quería comprobar el dinero que le quedaba en su cuenta personal. Planeaba usar su tarjeta de crédito para contratar a un abogado. La aplicación se abrió. Saldo, 500 euros. Los ojos de Javier se abrieron como platos.
¿Dónde está mi dinero? Abrió el historial de transacciones. Nada extraño. Luego abrió la aplicación de la tarjeta de crédito. Estado de la tarjeta, bloqueada. El corazón de Javier empezó a latir con fuerza. ¿Por qué bloqueada? Llamó inmediatamente a su servicio de atención al cliente VIP. Tras una breve espera, se oyó la voz de un agente. Buenos días, señor Torres. ¿En qué puedo ayudarle? Mi tarjeta de crédito está bloqueada. Todas mis tarjetas. ¿Por qué? ¿Soy un cliente VIP? Espetó Javier. El agente tecleó algo. Lo siento, señor Torres. Según nuestros registros, todas sus líneas de crédito y préstamos están garantizados por una empresa llamada Inversiones Capital Ibérica. A las 9:05 de esta mañana, el garante ha retirado su garantía. Automáticamente, todas sus facilidades han sido congeladas hasta que se proporcione una nueva garantía. ¿Qué? ¿Capital Ibérica? Son mis inversores. ¿Por qué harían? Javier no entendía. Lo siento, señor. Solo seguimos el procedimiento. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle? Javier colgó, con la mano temblorosa. Inversiones Capital Ibérica. Sus inversores anónimos. ¿Por qué harían esto de repente? ¿Tenía algo que ver con Carmen? Imposible. ¿Cómo iba a saber Carmen sobre Easy? Justo en ese momento, su director financiero, el señor Pérez, irrumpió en la habitación sin llamar. Su rostro estaba pálido como el de un muerto. Señor Torres, tenemos un gran problema. Un gran problema. ¿Qué pasa ahora, Pérez? Gritó Javier, frustrado. Las cuentas de la empresa, señor. Todas las cuentas han sido congeladas. No podemos retirar ni un céntimo para pagar la factura de la luz. ¿Cuál es la razón? Hay una auditoría de emergencia del principal inversor. Todos los fondos han sido retirados a su cuenta. Estamos en quiebra, señor. Javier sintió que las piernas le fallaban. Se tambaleó y se dejó caer en el sofá. Lucía y Dolores, que habían escuchado la conversación, se quedaron heladas. ¿Qué quieres decir con quiebra? Preguntó Dolores con voz temblorosa. Hermanito, ¿significa que vamos a ser pobres? Preguntó Lucía con los ojos llenos de lágrimas. Antes de que Javier pudiera responder, uno de sus mayores clientes llamó. Javier contestó, con una última pizca de esperanza. Hola, señor García. Javier, no hace falta que me saludes. Acabo de oír que tu inversor se ha retirado. Cancelo el proyecto de Salamanca. No quiero hacer negocios con alguien que va a quebrar. Devuélveme mi depósito. El teléfono se cortó. Uno por uno, el teléfono de Javier sonó. Otros clientes, proveedores, todos cancelando contratos y exigiendo el pago de sus deudas. En 30 minutos, la empresa que creía haber construido con tanto esfuerzo, Inmobiliaria de Javier, fue completamente destruida. Esto tiene que ser obra de Carmen, gruñó Javier con los ojos enrojecidos. Pero, ¿cómo? ¿Cómo pudo hacer esto? Ha usado brujería, hermanito, gritó Lucía. Seguro que fue a una bruja. Qué mala esposa. Estaba celosa de que me compraras el coche. Es una arpía llena de envidia, añadió Dolores entre sollozos. En medio del caos, la puerta de la oficina de Javier se abrió. No era Carmen. Era un hombre con un traje impecable, de unos 40 años. Detrás de él, un equipo de 5 personas con portátiles y cajas de archivos. 2 guardias de seguridad corpulentos se quedaron en la puerta. Disculpen, dijo el hombre con calma. Señor Javier Torres. Javier levantó la vista. Su rostro era una mezcla de confusión y rabia. ¿Quiénes sois? No entréis así. El hombre le entregó una tarjeta de visita. Soy el director Romero, director financiero de Inversiones Capital Ibérica, y este es nuestro equipo de auditoría interna. Los ojos de Javier, Lucía y Dolores se abrieron de par en par, aterrorizados. Otra vez el nombre de esa empresa. ¿Qué queréis? Gruñó Javier. Venimos con instrucciones directas del propietario de Easy, dijo el director Romero con voz plana. A partir de este momento, tomamos el control de las operaciones de Inmobiliaria de Javier para preservar los activos, debido a graves acusaciones de malversación de fondos cometidas por usted como CEO. ¿Malversación? Yo no he hecho nada de eso. La compra de un deportivo de 250. 0 euros con fondos de la empresa bajo el pretexto de una falsa bonificación por rendimiento para usted. Eso es solo una de ellas, señor Torres. Le interrumpió el director Romero. Tenemos la documentación completa. Javier guardó silencio. El director Romero echó un vistazo a Lucía, que sostenía un bolso de imitación de lujo, y a Dolores, que lloraba histéricamente. Vamos a presentar esta oficina para la auditoría, dijo el director Romero. Lo siento, señor Torres. A partir de este momento, usted ya no tiene autoridad en esta empresa. Está despedido.
Los corpulentos guardias de seguridad dieron un paso al frente. «Usted ahora», dijo el director Romero, mirando a Javier con dureza, «debe abandonar estas instalaciones inmediatamente con su familia. Tenemos que empezar a trabajar». Javier, Lucía y Dolores fueron escoltados fuera. Delante de todos sus empleados, que los miraban con una mezcla de miedo y lástima, el arrogante CEO, la hermana malcriada y la madre prepotente, salieron de la oficina con paso vacilante. Lo habían perdido todo antes de la hora del almuerzo. Javier, Lucía y Dolores estaban de pie en el concurrido vestíbulo de la oficina. Habían sido expulsados de la oficina de Javier en la planta 15. Ahora estaban atrapados en el pasillo entre los empleados que volvían de su descanso para comer. Los empleados que antes bajaban la cabeza cuando se cruzaban con Javier, ahora se atrevían a mirarlos de reojo. Cuchicheaban y algunos contenían la risa. La escena era sumamente irónica. El CEO arrogante, la hermana malcriada y la madre prepotente, de pie, desconcertados, en el vestíbulo como personas perdidas. El rostro de Javier estaba rojo de vergüenza y rabia. Lucía no paraba de secarse las lágrimas, arruinando su caro maquillaje. «Vámonos de aquí, hermanito. Me da vergüenza», se quejó. Dolores, que normalmente era la más dura para insultar a los demás, ahora parecía pálida. «Javier, llama a tu abogado. Demándalos. Esto es inaceptable. Es una humillación». Javier no se movió. Sus manos temblaban. Intentó llamar a alguien de su lista de contactos. Pero, ¿qué podía decir? ¿Que había sido despedido de su propia empresa por un inversor al que nunca había conocido y que todas sus cuentas estaban congeladas? Se sentía como un idiota. Él, que siempre se había sentido el más listo, el más grande, Javier, resultó ser una marioneta. Justo en ese momento, la puerta principal del vestíbulo, de grueso cristal, se abrió. El aire frío del aire acondicionado se mezcló por un momento con el aire caliente de Madrid. Un sedán de lujo negro se detuvo justo delante de la puerta. No era el llamativo deportivo rojo que Carmen había conducido por la mañana. Este era mucho más elegante, más caro, más imponente. El coche de un líder. Un hombre de uniforme abrió la puerta trasera. Un pie con un elegante zapato de tacón alto tocó el suelo del vestíbulo. Javier, Lucía y Dolores se giraron al unísono y contuvieron la respiración. Carmen entró. Esta no era la Carmen que conocían. No era la Carmen ama de casa que vestía ropa cómoda en casa. No era la Carmen que bajaba la cabeza cuando le gritaban. La mujer que caminaba hacia ellos era una reina. Carmen vestía un traje de americana y falda larga de color azul oscuro, a juego con una camisa de seda marfil. Su pañuelo estaba perfectamente arreglado, de un material de primera calidad que no parecía nada barato. Su rostro sereno estaba realzado por un maquillaje sutil pero afilado. Unas gafas de sol con montura cara descansaban sobre su nariz, ocultando sus ojos, pero no su aura. Era fría, autoritaria e intimidante. Detrás de ella caminaban dos personas. Un hombre de mediana edad con gafas gruesas que llevaba un maletín de cuero, el abogado Morales, y una joven competente con una tableta, la secretaria Ramos. Todo el vestíbulo se silenció de repente. El sonido de los tacones de Carmen sobre el suelo de mármol resonó. Se dirigió directamente hacia los tres, deteniéndose a unos 3 metros de Javier. Dolores fue la primera en salir del shock. Su rostro, antes pálido, ahora estaba rojo de ira. «Carmen, detente. ¿Cómo te atreves? Vienes aquí a regodearte, ¿eh? ¿Tú has hecho todo esto? ¿Qué clase de brujería has usado?» Lucía se unió. «Devuélveme mi coche. Eres una ladrona, una esposa infame. Seguro que planeaste todo esto, bruja». Carmen permaneció en silencio. Se quitó lentamente las gafas de sol, y sus ojos, serenos pero afilados, brillaron. Miró a Dolores y luego a Lucía. Su mirada silenció a las dos mujeres al instante. Finalmente miró a su marido Javier. El hombre que estaba de pie ante ella con la camisa arrugada, el rostro pálido y los ojos llenos de confusión. «Carmen, ¿qué es todo esto?», gruñó Javier. «¿Conoces a la gente de Easy? ¿Qué les has dicho para ponerlos en mi contra? Has arruinado mi empresa». Carmen sonrió levemente. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Tu empresa, Javier? ¿Estás seguro?» «Por supuesto. La construí yo. Soy el CEO». «Eras una marioneta», dijo Carmen con voz plana y clara, «y yo era la dueña». Javier soltó una carcajada, pero sonó desesperada. «¿Qué quieres decir? No digas tonterías. Solo eres una esposa desagradecida». Carmen no respondió. Hizo un gesto al hombre que estaba detrás de ella. El abogado Morales dio un paso al frente y abrió su maletín de cuero.
Sacó 2 gruesos fajos de documentos. «Hola, señor Javier Torres», dijo el abogado Morales con voz profesional. «Soy el abogado Morales, asesor legal de Inversiones Capital Ibérica y representante legal personal de la señora Carmen Alfaro». El corazón de Javier latió con fuerza. El abogado Morales le entregó el primer fajo a Javier. «Esta es la notificación de la convocatoria de una junta extraordinaria de accionistas de Inmobiliaria de Javier. La junta estaba programada para hoy a las 2 de la tarde». «¿Qué?» «Pero como no asistió», continuó el abogado Morales, «lo consideraremos una ausencia. Esta es el acta de la reunión. A partir de las 2 de la tarde de hoy, el señor Javier Torres ha sido oficialmente destituido con deshonor de su cargo de CEO por acusaciones de fraude y malversación de fondos». Javier temblaba. «No podéis hacer esto. ¿Quién es el dueño de Easy? ¿Quién es? ¿Por qué hace esto?» Carmen dio un paso al frente. «¿Quieres saber quién es el dueño de Easy?» Carmen se señaló a sí misma. «Inversiones Capital Ibérica. Para ser más claros, Inversiones Capital de Carmen Alfaro. Es la empresa que dejó mi padre. La empresa de la que procedía el capital que malgastaste. La empresa que dirijo». El mundo se derrumbó. Dolores se tambaleó y casi se cae si no se hubiera aferrado a Lucía. La propia Lucía estaba con la boca abierta, incrédula. Javier miró a Carmen. Repasó todos los recuerdos de los últimos 5 años. La Carmen modesta. La Carmen que siempre cedía. La Carmen a la que llamaba tonta. Resultó que era su inversora, la fuente de su riqueza. ¿Tú? ¿Tú me engañaste?, susurró Javier con voz quebrada. «Yo no mentí», respondió Carmen. «Simplemente no te lo dije. Quería ver al hombre que amaba triunfar por sus propios méritos. Pero me equivoqué. No vi a un empresario de éxito. Vi a un hombre arrogante que oprimía a su esposa con el propio dinero de su esposa. Carmen, yo... Lo siento», balbuceó Javier. Su orgullo se hizo añicos. «No hagas esto. Fue un error momentáneo. Tu arrepentimiento no significa nada», dijo Carmen en voz baja. El abogado Morales volvió a dar un paso al frente. «Y este es el segundo documento, señor Torres». Le entregó el segundo fajo. Javier lo cogió sin fuerzas. «Es una demanda de divorcio de la señora Carmen Alfaro», dijo el abogado Morales. «Y estas son las páginas siguientes. Una demanda penal y civil por malversación de fondos de la empresa. Todo está perfectamente documentado». El abogado Morales empezó a leer. 1. La compra de un deportivo de 250,000 euros con fondos de la empresa bajo el pretexto de una falsa bonificación para la señorita Lucía Torres. La señorita Lucía Torres también será acusada de ocultación de beneficios delictivos. Lucía soltó un grito. «No, no quiero ir a la cárcel». 2. Continuó el abogado Morales sin detenerse. El coste de un viaje a Europa de 25,000 euros para la señora Dolores. La compra de joyas y bolsos de lujo. Bolsos de imitación de lujo para la señorita Lucía Torres. Todo está documentado. El total de la malversación detectada hasta la fecha es de 6 millones de euros. Javier se quedó sin fuerzas. Estuvo a punto de desplomarse, pero su orgullo lo mantuvo en pie. Carmen miró a su marido destrozado. Hizo un gesto a su secretaria. La secretaria Ramos. Abrió su bolso de mano. Sacó algo. La hucha de cerdo de plástico de 10 euros. La secretaria Ramos la colocó sobre el mostrador de recepción del vestíbulo, justo delante de Javier. El sonido del plástico contra el mármol resonó con fuerza en el silencio. Javier, Lucía y Dolores miraron la hucha, aterrorizados. Carmen se acercó un paso más a Javier. Su rostro estaba ahora a escasos centímetros del suyo. «Tenías razón, cariño», susurró Carmen con voz gélida. «Tenía que ahorrar». Señaló la hucha de cerdo. «Pero no para comprar un coche. Esta hucha era para ahorrar para pagar a los mejores abogados que te metieran en la cárcel. Y mira», sonrió Carmen, «resulta que no he necesitado gastar ni un céntimo». Carmen se volvió a poner las gafas de sol. «Disfruta de la pobreza, Javier». Se dio la vuelta. Su pañuelo ondeó ligeramente. Con el abogado Morales y la secretaria Ramos, salió del vestíbulo con paso decidido. No volvió a mirar atrás. Subió al sedán negro. La puerta se cerró. El coche se marchó, dejando a Javier, Lucía y Dolores en el vestíbulo. Humillados, destruidos, abandonados. Delante de ellos, sobre la mesa de mármol, había 2 fajos de documentos que anunciaban su ruina y una hucha de cerdo que parecía burlarse de ellos. Durante casi 5 minutos, los 3 se quedaron paralizados. El vestíbulo de la oficina volvió a llenarse de gente,
Pero ahora las miradas de los empleados ya no eran de miedo, sino de una compasión teñida de burla. El golpe fue demasiado devastador, demasiado rápido. Javier sostenía los 2 fajos de documentos en sus manos. Los papeles parecían pesados como piedras. Demanda de divorcio, denuncia penal, 6 millones de euros. La cárcel. Dolores fue la primera en reaccionar. No con llantos, sino con una ira enloquecida. «Todo esto es culpa tuya, Javier», gritó, golpeando el pecho de su hijo. «¿Cómo pudiste dejarte engañar por tu esposa durante 5 años? ¿Por qué no sabías que era tan rica? Te lo dije, mamá te lo dijo. Busca una mujer de buena familia. Y tú me traes a esta víbora con pañuelo. Idiota, Javier. Idiota». Javier, todavía en shock, simplemente aceptó los golpes de su madre. Lucía, por su parte, lloraba a lágrima viva. «No quiero ir a la cárcel, hermanito. No quiero». «¿Por qué me compraste ese coche? ¿Por qué usaste el dinero de la empresa? Ahora soy yo la que va a pagar. Callaos los dos», explotó finalmente Javier. Su frustración, su vergüenza, su miedo, todo salió a la luz. «¿Creéis que yo lo sabía? ¿Creéis que no estoy sufriendo? Vosotros disfrutasteis de ese dinero todo este tiempo. Vosotros lo queríais. Lucía quería el coche, mamá quería el viaje. ¿Y ahora me culpáis a mí?» La pelea familiar se convirtió en un espectáculo gratuito. Un guardia de seguridad del vestíbulo finalmente se acercó a ellos. «Disculpen, señores. La zona del vestíbulo debe despejarse. Les ruego que continúen con sus asuntos personales fuera del edificio». Esta fue la última humillación. Expulsado del edificio que una vez dirigió, la expresión de Javier se endureció. Sin decir una palabra, salió. Lucía y Dolores lo siguieron a regañadientes, lanzando insultos y sollozos. Los 3 estaban ahora en la acera caliente y polvorienta de la Castellana. El sonido de las bocinas y los motores de los coches era ensordecedor. Lo opuesto al silencio tóxico del vestíbulo. Dolores, poco acostumbrada a caminar lejos, se quejó de inmediato. «¡Qué calor! Javier, llama a un taxi. Vamos a casa. Tenemos que pensar en una solución en casa». «¿Casa?», susurró Javier con voz ronca. Sacó su móvil. La red estaba conectada, pero todas sus aplicaciones bancarias, sus aplicaciones de taxi online, estaban inutilizables. Saldo cero, tarjetas de crédito bloqueadas. Se metió la mano en los bolsillos. La cartera. La abrió. Solo había unos pocos billetes de 50 euros. 300 euros. Era todo el efectivo que casualmente había sacado el día anterior. Era toda su fortuna. «No podemos ir a casa», dijo Javier. Su voz era ronca. «¿Qué quieres decir?», preguntó Dolores bruscamente. «No podemos ir a la casa de la Moraleja». «No bromees, Javier». Javier no respondió. Paró un taxi normal que pasaba por allí. Un taxi viejo que olía a humo de cigarrillo. «A la Moraleja, por favor», dijo Javier. El taxista los miró a los 3. De aspecto lujoso, pero parando un taxi viejo. «Voy con el taxímetro, señores». Durante el trayecto, nadie habló. Dolores se abanicaba vigorosamente, Lucía lloraba en silencio, y Javier miraba fijamente la concurrida carretera de Madrid. Pensó en las palabras de Carmen. Ella era ICE, 5 años. Había dormido junto a una de las mujeres más ricas del país y la había tratado como basura. 45 minutos después, el taxi llegó a la entrada de su lujosa urbanización. «Son 22 euros, señor», dijo el taxista. Javier pagó con 2 billetes de 20 euros y 2 monedas de 1 euro. Ni siquiera esperó el cambio. En su cartera ahora solo quedaban 16 euros. Caminaron a trompicones hacia su casa. Una magnífica casa de 3 plantas con un hermoso jardín. Al menos, eso pensaban. Javier pulsó el botón de su mando a distancia para abrir la puerta. No pasó nada. Volvió a pulsar, pero la puerta permaneció cerrada. «Se ha estropeado otra vez», se quejó Lucía. Javier se acercó al interfono junto a la puerta. «Guardia, abra la puerta». No hubo respuesta. «¡Guardia!», gritó Javier más fuerte. De repente, la puerta se abrió un poco, con un chirrido. Pero no era el guardia al que solían dar órdenes. Salieron 2 hombres corpulentos con uniformes de safari negros, pertenecientes a una empresa de seguridad profesional. «Disculpen, señores. ¿A quién buscan?», preguntó uno de los guardias con voz plana y firme. La mandíbula de Javier se tensó. «¿Qué quiere decir con a quién busco? Esta es nuestra casa. Abran la puerta». El guardia negó con la cabeza. «Lo siento, señor. Esta casa y todo su contenido son activos embargados por Inversiones Capital Ibérica. A partir de hoy, hemos sido asignados para proteger esta propiedad. Los anteriores residentes, a nombre de Javier Torres, Dolores y Lucía Torres,
Ya no tienen permitido el acceso. El hombre mostró una orden oficial del equipo legal de Carmen. «Esto no puede ser», gritó Dolores, intentando abrirse paso. El guardia la detuvo, cortés pero firmemente. «Lo siento, señora. No nos obligue a usar la fuerza. Mis cosas», recordó de repente Lucía. «Mi ropa, mis zapatos, mis bolsos todavía están dentro. Todo es caro. Vais a robar mis cosas», gritó histéricamente, intentando trepar por la puerta. Javier, que había permanecido en silencio todo el tiempo, se rió de repente. Una risa seca y amarga. Lucía dejó de gritar. Miró a su hermano, desconcertada. «Hermanito, ¿por qué te ríes?» Javier miró a su hermana. «¿Bolsos caros?» «¿De qué bolsos hablas, Lucía? ¿Los que valen miles de euros?» «Sí, los que me compraste en Europa». «¿Europa?» Javier se rió de nuevo. «Los compré en un mercadillo, Lucía. Eran todos falsos». «¿Creías que tenía dinero para comprar los auténticos? Nunca me lo pude permitir. El dinero de la empresa se iba en la hipoteca de esta casa, tu coche y nuestros gastos de vida. Te compré bolsos falsos para que te callaras y pudieras presumir ante tus amigas». Esa confesión golpeó a Lucía más fuerte que la denuncia penal de antes. Todos los elogios de sus amigas, su estatus social, todo era falso. Ahora no solo era pobre, sino que nunca había sido rica. Resultó ser una pequeña estafadora que vivía del dinero de su hermano, que a su vez era un gran estafador. «No, mientes, hermanito», sollozó Lucía. Se dejó caer sin fuerzas en la acera sucia, llorando a lágrima viva. Dolores miró a la histérica Lucía y a Javier, que reía como un loco. Luego miró la lujosa casa cerrada frente a ella, casa embargada, Javier en quiebra, Lucía histérica por unos bolsos falsos. Ella misma demandada. Expulsados. No le quedaba nada. La carga era demasiado pesada. El orgullo de su vida, su hijo exitoso, todo se había hecho añicos en cuestión de horas. «Javier», llamó Dolores. Su voz era débil. Javier no se giró. «Javier, me duele el pecho». Dolores se agarró el pecho. Su rostro, antes rojo, ahora estaba pálido como la cera. Sus ojos se pusieron en blanco y se desmayó. Su cuerpo se desplomó sobre el asfalto caliente, frente a la puerta de la lujosa casa que estaría cerrada para siempre. «¡Mamá!», gritó Javier. Su risa cesó al instante. Javier se quedó paralizado. Su madre se había desmayado. Su hermana estaba histérica en la acera. No tenía casa, no tenía dinero. En sus manos solo tenía los 2 fajos de documentos de Carmen. El karma había llegado. No mañana, no pasado mañana, sino hoy mismo. Y su sabor era demasiado rápido y doloroso. El grito de Javier resonó en la calle de asfalto caliente. Lucía, que lloraba en la acera, se sobresaltó. Vio a su madre yaciendo inmóvil. La visión, extrañamente, detuvo su histeria. Un miedo mayor, el de la muerte, reemplazó a su vergüenza. «Hermanito, mamá, ¿qué le pasa a mamá?», preguntó Lucía con voz temblorosa. Javier se arrodilló junto a su madre. El rostro de Dolores estaba pálido, su respiración era superficial. «Se ha desmayado. Es solo un desmayo». Javier le dio unas palmaditas en la mejilla a su madre. «Mamá, despierta, mamá». Los 2 guardias detrás de la puerta solo miraban. No se movieron para ayudar. Fueron contratados para proteger la propiedad, no para ayudar a los antiguos residentes desalojados. «¡Ayuda!», les gritó Javier. «Mi madre se ha desmayado. Llamen a una ambulancia». Uno de los guardias respondió con frialdad. «Eso está fuera de nuestra área de responsabilidad, señor. Llame usted mismo». Javier soltó una maldición. Se metió la mano en el bolsillo y sacó su móvil. La pantalla estaba rota desde que lo había lanzado por la mañana. Intentó marcar el número de emergencias, pero sus manos temblaban tanto que no podía. Vio el dinero que le quedaba en la cartera. 16 euros. No era suficiente para una ambulancia privada. No estaba seguro de si sería suficiente ni para un taxi al hospital. «Lucía, no te quedes ahí parada». «¡Ayúdame!», gritó Javier. Intentó levantar a su madre solo, pero Dolores pesaba. Lucía se levantó a regañadientes. Las lágrimas y el polvo de la calle le ensuciaban el rostro. Los 2, el ex-CEO y la falsa socialité, lucharon por levantar el cuerpo de Dolores en la acera frente a la casa de la que una vez se sintieron tan orgullosos. Javier se echó a su madre sobre el hombro. Lucía le sujetó las piernas. La llevaron lejos de la puerta, hacia la carretera principal. Varios coches de lujo que pasaban redujeron la velocidad. Sus ocupantes miraron la escena con curiosidad, luego aceleraron y se fueron. Nadie se detuvo a ayudar.
Parecían una familia pobre en apuros, algo que a menudo se ignora en la gran ciudad. ¡Taxi! ¡Taxi!, gritó Javier desesperadamente. Finalmente, un taxi viejo con la pintura descolorida y el parachoques abollado se detuvo. El taxista los miró con recelo. ¿A dónde van, señores? No me ensucien el coche, dijo el taxista. Al hospital más cercano. Mi madre se ha desmayado, dijo Javier. Pagaré, señor, pagaré. Metieron a Dolores con dificultad en el asiento trasero. Javier y Lucía se apretujaron a su lado. ¿A qué hospital?, preguntó de nuevo el taxista poniendo en marcha el taxímetro. Al más cercano, dijo Javier. No se atrevió a nombrar el hospital privado al que solían ir. El taxista asintió. Vamos al Hospital Público General. El viaje fue una tortura. El olor a humo de cigarrillo de los asientos del taxi se mezclaba con el olor de su miedo y su sudor. Lucía lloraba en silencio. Javier miraba por la ventana. Pasaba por las calles por las que solía conducir su lujoso coche, ahora como un perdedor en un taxi destartalado. El hospital público al que llegaron era un caos. La sala de urgencias estaba abarrotada. El olor a desinfectante se mezclaba con el olor a sangre y vómito. La gente gritaba, lloraba, esperaba sentada en el suelo sucio. «Enfermera, enfermera, ayude a mi madre», gritó Javier mientras ayudaba a su madre a subir a una camilla de urgencias. Una enfermera de aspecto cansado los miró. «Primero regístrese en recepción y pague el depósito». ¿Depósito? Javier se quedó helado. «Pero es una emergencia. Todo el mundo aquí es una emergencia, señor. Son las reglas. Primero pague, luego le atenderemos». Javier corrió a recepción. «Registro de paciente. ¿Tiene su DNI y su tarjeta sanitaria?», preguntó la empleada sin siquiera mirarlo. «No, no tengo el DNI de mi madre. Pagaré en efectivo», dijo Javier. Sacó el único dinero que le quedaba en el mundo, 16 euros. «Esto es todo lo que tengo. Por favor, atiendan a mi madre primero». La empleada miró el dinero arrugado en la mano de Javier. Suspiró. ¿16 euros? Eso no cubre ni una inyección, señor. El depósito mínimo es de 50 euros. Los ojos de Javier se enrojecieron. Él, que hasta esa mañana era un CEO, ahora mendigaba con 16 euros para que atendieran a su madre. «Por favor, señorita. Yo conseguiré el resto». Justo en ese momento, Lucía, que había permanecido en silencio todo el tiempo, se acercó a recepción. Abrió su pequeño bolso. También era falso, pero dentro había unos cuantos billetes de euro. El resto de su paga, que Javier no sabía que tenía. «Yo tengo 22 euros», dijo en voz baja. Javier miró a su hermana, sorprendido. La empleada cogió el dinero y le dio un recibo. «Esperen allí». Dolores fue finalmente trasladada a una sala de observación. Después de esperar una hora en duras sillas de metal, salió un médico joven. «¿Familiares de la paciente Dolores?» «Soy yo, doctor». «Soy su hijo», dijo Javier. Su madre sufrió una deshidratación severa y un shock. Su presión arterial es muy alta. Le hemos puesto suero y un sedante. Parece un shock por estrés severo. Necesita ser ingresada, dijo el médico. «Pero no tenemos dinero, doctor», dijo Javier. Su orgullo ya había desaparecido. El médico lo miró con compasión. «Entonces tendrá que usar el seguro médico o conseguir un certificado de bajos ingresos del ayuntamiento. Podemos dejar que se quede en urgencias esta noche, pero mañana tendrá que decidir». Javier y Lucía se sentaron en el maloliente pasillo del hospital. Cayó la noche. Estaban hambrientos, agotados, destrozados. Lucía se quedó dormida sentada, su cabeza apoyada en la pared sucia. Javier no podía dormir. Su mente estaba en blanco. Su estómago le dolía, no solo por el hambre, sino por el ácido del estrés. Ayer era un rey, hoy era un mendigo. A las 11 de la noche, Dolores recuperó la conciencia. Estaba confundida. «¿Dónde estoy? ¿Por qué huele tan mal?», preguntó con voz débil. «En el hospital, mamá», dijo Javier en voz baja. Dolores vio el suero conectado a su mano. Miró a su alrededor. Cortinas sucias. Otro paciente gemía a su lado. Este no era el hospital VIP al que solía ir para sus revisiones. «¿Por qué aquí? ¿Por qué no en una habitación VIP?» «Mamá, no tenemos dinero», dijo Javier con voz amarga. «Estamos en quiebra. Nos han echado de casa. ¿Te acuerdas?» El recuerdo golpeó a Dolores como un tren. El rostro de Carmen, la hucha de cerdo, la demanda de 6 millones de euros. El embargo de la casa. Empezó a llorar. El llanto desesperado de una anciana. «Estamos acabados, Javier. Acabados. Lucía irá a la cárcel. Tú irás a la cárcel. Y yo moriré en este lugar sucio».
Javier solo pudo guardar silencio. De repente, Dolores dejó de llorar. Un extraño brillo apareció en sus ojos. Un brillo de determinación que Javier conocía. No. Así no. Todavía hay una manera. ¿Qué manera, mamá? No tenemos nada. Carmen, gruñó Dolores. Todavía es tu esposa. No puede ser tan cruel. Solo está enfadada por un momento. Iré a hablar con ella. Le suplicaré, me arrodillaré a sus pies. Seguro que se ablandará. Es una mujer, tiene el corazón blando. Mamá, no lo hagas, dijo Javier. No viste su cara antes. No es la Carmen que conocíamos. Cállate, gritó Dolores intentando sentarse. Tú eres el que causó este problema. Fuiste un idiota, yo lo arreglaré. A la mañana siguiente, aunque todavía débil, Dolores se forzó a salir del hospital. Se negó a ser ingresada. Con el dinero que le quedaba a Lucía, cogió un autobús sola, dejando a Javier y Lucía en el hospital. Su destino: la Torre Easy. Llegó al vestíbulo de la Torre Easy con un aspecto lamentable. La ropa que llevaba el día anterior estaba arrugada y olía a hospital. Su pelo estaba despeinado y su rostro, pálido y sin maquillaje. La recepcionista del vestíbulo la miró con asco. ¿A quién busca, señora? Vengo a ver a Carmen, soy su suegra. La presidenta Alfaro está en una reunión. ¿Tiene cita? No necesito cita. Soy su madre, empezó a gritar Dolores armando un escándalo. Un guardia de seguridad se acercó. Pero antes de que pudieran echarla, sonó el interfono de recepción. La recepcionista escuchó y luego miró a Dolores con sorpresa. Pase, señora. La presidenta Alfaro la recibirá. Vaya a la planta 50. Dolores sonrió triunfante. Vaya, Carmen todavía me tiene miedo, pensó. Subió en el ascensor privado. La oficina de Carmen era inmensa. La vista era impresionante. Carmen estaba sentada de espaldas a la puerta, mirando por la ventana. Carmen, dijo Dolores con una falsa voz triste. Carmen no se giró. Siéntese. Dolores se sentó en un mullido sofá de cuero. Esperó. Y bien, dijo Carmen. Su voz era fría y resonó en la silenciosa habitación. ¿Disfrutó de las instalaciones del hospital público? Dolores se quedó helada. ¿Cómo lo sabía Carmen? Carmen, hija mía, empezó a actuar Dolores de inmediato. Se acercó tambaleándose al escritorio de Carmen y se arrodilló. Se agarró a las piernas de Carmen. Carmen, perdóname. Perdona a Javier. Nos equivocamos, hija. Estábamos equivocados. Pero no metas a Javier en la cárcel. Es mi único hijo. Ten piedad. Carmen dejó que la anciana llorara a sus pies, en silencio. Por favor, Carmen. Quédate con toda la fortuna. Quédate con la casa. Pero la cárcel no. Por favor. Carmen apartó su pierna en silencio. Me dijiste que no tenía que arrodillarme ante ti. Dolores levantó la vista, esperanzada. Tenías que arrodillarte, continuó Carmen, ante mi difunto padre. El corazón de Dolores se detuvo. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Carmen giró su silla y miró a Dolores directamente a los ojos. Su mirada ya no era fría. Estaba llena de una ira contenida durante 5 años. Hace 5 años, Dolores, cuando mi padre estaba grave en el hospital. Tú no lo entenderías, ¿verdad? Ah, seguro que lo entiendes. Carmen pulsó un botón en su escritorio. Una enorme pantalla en la pared se encendió. No era una grabación de CCTV, sino una grabación de audio. La voz era baja, pero era claramente la de Dolores en una llamada telefónica. No te preocupes. He cambiado el medicamento. Compré vitamina C normal en una farmacia de la calle. He tirado la receta original. En una semana como mucho, ese viejo morirá. Cuando Carmen sea de Javier, tu parte estará asegurada. Dolores se tapó la boca. Su rostro se puso blanco como el papel. Grabé todas nuestras conversaciones desde el momento en que sospeché que solo buscabas mi fortuna y la de Javier, explicó Carmen, conteniendo una ira de 5 años. Sospeché cuando la salud de mi padre empeoró de repente después de que te ofrecieras a recoger sus medicinas. Carmen, es un malentendido. Cálate, gritó Carmen. Por primera vez, cambiaste el medicamento para el corazón de mi padre. Intentaste que muriera antes para que tú y Javier pudierais quedaros con mi herencia, para que mi padre no tuviera tiempo de impedir nuestro matrimonio. Carmen golpeó el escritorio. La hucha de cerdo sobre él se tambaleó. La malversación de 6 millones de euros era un regalo, gruñó Carmen, comparado con lo que hiciste. Eso es intento de asesinato, Dolores.
Carmen cogió su teléfono. Mi equipo de abogados está esperando abajo, con esta grabación como prueba. Y el testimonio del farmacéutico al que sobornaste, al que ya he pagado más, para que confiese es suficiente. ¿Lo entrego a la policía ahora mismo?, preguntó Carmen. Su voz se había calmado de nuevo, pero era letal. Tu castigo ya no es una cuestión de dinero. Tu castigo será la cadena perpetua. Dolores no podía respirar. Se agarró el pecho. Esto no era una actuación. El dolor era real. Se tambaleó hacia atrás. No podía hablar. El terror la paralizaba. Miró a Carmen. La mujer a la que una vez había insultado como una nuera tonta ahora tenía su vida en sus manos. Dolores se desplomó en el frío suelo de mármol. Esta vez el desmayo era real. Javier y Lucía esperaban ansiosos en el pasillo del hospital. Era casi de noche. Su madre no había vuelto desde que se fue por la mañana. Lucía, hambrienta, comía unas galletas secas que había encontrado en su bolso. Javier no podía comer nada. Solo bebía agua del grifo del baño del hospital. Le dolía el estómago, no solo por el hambre, sino por el ácido del estrés. Ayer era un rey, hoy era un vagabundo. Su móvil vibró. Se sorprendió de que aún tuviera batería. Era un número desconocido. Contestó con vacilación. Hola, señor Javier Torres. La voz era profesional y fría. Era una mujer. Soy la secretaria Ramos, la secretaria de la presidenta Carmen Alfaro. El corazón de Javier se hundió. ¿Y mi madre? ¿Dónde está mi madre? La señora Dolores se desmayó en nuestra oficina por un shock. Nuestro equipo médico la ha atendido. Está estable. Javier suspiró aliviado, pero la ira lo sucedió de inmediato. ¿Qué le ha hecho Carmen a mi madre? Más bien, dijo la secretaria Ramos. ¿Debería preguntar qué le hizo su madre al difunto padre de la presidenta Alfaro? La presidenta quiere reunirse con usted, solo, en el vestíbulo de la Torre Easy en 1 hora. Si no viene, una copia de la grabación del crimen de su madre será entregada a la policía esta misma noche. Grabación del crimen. ¿Qué crimen? ¿No es un caso de malversación? Yo. No tengo dinero para ir hasta allí, dijo Javier avergonzado. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. La presidenta lo previó. Compruebe el saldo de su aplicación de taxi. Le hemos enviado un saldo de emergencia de 50 euros. No llegue tarde. El teléfono se cortó. Javier abrió su aplicación de taxi. Era cierto. Había un saldo. 50 euros. Esta humillación era por capas. Carmen lo estaba moviendo como a una pieza de ajedrez. Lucía, espera aquí. Cuida las cosas. Tengo que irme, dijo Javier. ¿A dónde, hermanito? ¿Y mamá? Mamá está con Carmen. Tengo que terminar con esto. Javier llamó a un taxi. El viaje de 30 minutos desde el hospital hasta la Castellana se sintió como una eternidad. Agachó la cabeza por si alguien lo reconocía. Se dio cuenta de que ahora podría ser un fugitivo. La convocatoria de la junta que había ignorado. La denuncia legal. Llegó a la Torre Easy. Esta vez no se atrevió a pasar por el vestíbulo principal. Recordó las palabras de la secretaria Ramos. Entró. Estaba sucio, su ropa arrugada, olía a hospital y a sudor. Contrastaba con el fragante y brillante vestíbulo. Los 2 guardias que lo habían echado de su casa el día anterior estaban de servicio en el vestíbulo. Reconocieron a Javier de inmediato. «Oye, ¿tú? ¿Qué haces aquí?», gritó uno de los guardias, dando un paso al frente. «No se admiten mendigos». El guardia empujó a Javier por el hombro. Javier, debilitado por no haber comido bien, se tambaleó. «Yo. Tengo una cita con la presidenta Carmen Alfaro». «¿Cita? ¿En tus sueños?», se rió el guardia. «Lárgate de aquí ahora mismo o te romperé las piernas». Lo agarró por el cuello de la camisa y lo arrastró hacia la salida. Los empleados que pasaban miraban. Algunos cuchicheaban y se reían. Un momento. La voz detuvo toda la actividad en el vestíbulo. Carmen estaba de pie en una escalera mecánica que acababa de llegar a la planta del vestíbulo. Llevaba ropa diferente a la de la mañana. Un traje beige la hacía parecer elegante pero firme. A su lado, en una silla de ruedas empujada por la secretaria Ramos, estaba Dolores. El rostro de Dolores estaba hinchado por el llanto, sus ojos vacíos, mirando al frente como un cadáver viviente. El guardia soltó inmediatamente a Javier. «Lo siento, presidenta». «Está bien», dijo Carmen. «Es mi invitado». Carmen se acercó. Javier se enderezó, tratando de alisar las arrugas de su camisa. El resto de su orgullo gritó. «¿Qué le has hecho a mi madre?»,
preguntó Javier con voz ronca. No le he hecho nada, respondió Carmen. Simplemente le he mostrado quién es en realidad. ¿Qué quieres decir? Carmen miró a Javier directamente a los ojos. Pregúntale a tu madre, Javier. Pregúntale qué hizo hace 5 años cuando mi padre murió. Javier se giró hacia su madre. Mamá, Dolores. ¿Qué quiere decir Carmen? Dolores no respondió. Solo temblaba. Sus lágrimas comenzaron a fluir de nuevo. No te responderá, dijo Carmen. Bien, entonces te lo diré yo. En medio de ese concurrido vestíbulo, ante docenas de oídos, Carmen habló. Tu madre, dijo Carmen con voz tranquila pero afilada, intentó matar a mi padre. Cambió su medicamento para el corazón por vitaminas baratas. Sobornó al farmacéutico. Quería que mi padre muriera antes para que te fuera más fácil casarte conmigo y ella pudiera quedarse con mi herencia. El mundo de Javier se detuvo. Miró a su madre, la mujer a la que siempre había defendido, la mujer a la que había dejado malcriar, la mujer que fue la razón por la que insultó a Carmen. Mamá, susurró Javier. ¿Es verdad, mamá? ¿Hiciste eso? Dolores finalmente miró a Javier. No podía hablar. Solo lloró, y ese llanto fue su respuesta. Javier dio un paso atrás. Chocó contra un pilar de mármol y sus rodillas cedieron. Al final, todo esto, su falso éxito, su lujo, se construyó sobre un plan de asesinato. Miró a Carmen. La mujer a la que había insultado, la mujer a la que había llamado tonta, la hija del hombre que su madre casi mata. Miró a su madre. El monstruo detrás del rostro frágil vio su propio reflejo en el pilar. El hombre más estúpido, más malvado, más desagradecido del mundo. Una abrumadora ola de vergüenza, asco y arrepentimiento lo invadió. Esto ya no era una cuestión de dinero, ya no era una cuestión de cárcel por malversación. Se trataba de un crimen imperdonable. Javier se rió de repente. Una risa desesperada, como la de ayer, y luego lloró. El llanto de un hombre adulto destrozado. Caminó hacia Carmen, y se arrodilló. No como el falso arrodillamiento de su madre. Javier se arrodilló de verdad y besó el suelo de mármol frente a los zapatos de Carmen. Carmen, sollozó, yo. No tengo palabras para disculparme lo suficiente. Levantó la cara. Las lágrimas y los mocos le cubrían el rostro sucio. Me merezco todo esto. Soy un cabrón. Soy un marido fracasado. Soy un hijo fracasado. Merezco ir a la cárcel. Merezco morir. Carmen solo lo miraba en silencio. Pero por favor, suplicó Javier. Su voz se quebró. Mi madre, no la metas en la cárcel. Es malvada. Lo sé, Javier continuó. Pero es vieja. Es mi madre. Sea cual sea su culpa, yo asumiré toda la responsabilidad. Por favor, Carmen, coge toda mi culpa. Coge la demanda de 6 millones de euros. Añade el intento de asesinato. Añádelo todo. Demándame a mí. Enciérrame de por vida. Lo aceptaré. Confesaré. Pero libera a mi madre. Deja que muera fuera de la cárcel. Por favor. Javier volvió a bajar la cabeza. Su frente tocó el suelo. El arrogante Javier ahora suplicaba como un perro. No por sí mismo, sino por la madre que lo había arruinado. Hubo un momento de silencio. Carmen miró al hombre arrodillado a sus pies. Era la primera vez que veía un verdadero arrepentimiento en los ojos de Javier. ¿Pero será suficiente?, preguntó Carmen en voz baja. ¿Asumirás toda la responsabilidad? Todo, respondió Javier desde el suelo. Bien, dijo Carmen. Demuéstralo en el tribunal. Resulta que el coche de 250.000 euros será la prueba principal. Carmen se dio la vuelta, empujando la silla de ruedas de su madre con ella. Secretaria Ramos, llame a seguridad. Entreguen a este hombre a la policía. Ha confesado. Javier levantó la cabeza, sorprendido. Carmen, espera, quiero decir. Los 2 guardias que lo habían arrastrado antes ahora lo sujetaban por los brazos. Queda detenido por intento de asesinato. ¡No!, gritó Dolores levantándose de repente de la silla de ruedas. Todos se sorprendieron. ¡No os llevéis a Javier! ¡No os lo llevéis! Dolores ahora se agarraba a las piernas de Carmen, llorando. No os llevéis a Javier. Fui yo. Yo cambié el medicamento. Yo lo planeé. Metedme a mí en la cárcel. Metedme a mí, Carmen. Pero liberad a Javier. Él no sabía nada. El vestíbulo era ahora un drama. Madre e hijo compitiendo por admitir su culpa. Javier miró a su madre histérica. Carmen miró a Dolores, que ahora se aferraba a sus piernas. Carmen sonrió. Una sonrisa muy leve. Así que, le dijo a Dolores, finalmente confiesas. Miró a Javier. Y tú finalmente te has convertido en un hombre. Se zafó de los pies de Dolores. A los 2, les dijo a los guardias. Entregadlos a la policía.
Que ellos decidan quién debe ir a la cárcel. Tengo las confesiones de ambos. Carmen se dio la vuelta y se dirigió hacia el ascensor privado, dejando atrás a madre e hijo, ahora sujetos por los guardias. Su arrepentimiento llegó demasiado tarde. El juicio de sentencia tuvo lugar 6 meses después de la detención en el vestíbulo de la Torre Easy. Esos 6 meses fueron un infierno para la familia de Javier, pero una limpieza a fondo para el equipo legal de Carmen. El caso explotó en los medios. La historia de la esposa multimillonaria que se disfrazó de esposa corriente y fue engañada por su marido y su familia política. El público en su mayoría simpatizaba con Carmen, especialmente después de que se revelaran las partes más oscuras del caso. La sala del tribunal estaba abarrotada. Carmen estaba sentada en la tercera fila, detrás del abogado Morales, que había colaborado estrechamente con el equipo de la fiscalía. Llevaba un discreto traje beige y un pañuelo. No quería parecer una multimillonaria que presionaba al tribunal. Estaba allí como una víctima, una ciudadana que buscaba justicia. Al otro lado de la sala, en el banquillo de los acusados, se sentaban 3 personas drásticamente cambiadas. Lucía fue la primera en llamar la atención. Estaba pálida, delgada, con los ojos hinchados, ojeras que ni el maquillaje podía ocultar. Temblaba violentamente. A su lado estaba Javier. Javier estaba más delgado. Llevaba el pelo corto de los presos. Su rostro, antes arrogante, estaba demacrado, su mirada vacía. Parecía 10 años mayor. Y al final, en una silla de ruedas, estaba Dolores. Su enfermedad, agravada por el estrés y el arrepentimiento, había consumido su cuerpo. Estaba muy vieja, frágil, y su mirada a menudo estaba confundida, como si no entendiera dónde estaba. La jueza, una mujer de mediana edad de aspecto digno, golpeó el mazo. El ambiente se silenció. El tribunal ha examinado todas las pruebas, ha escuchado los testimonios de los testigos y ha considerado la defensa de los 3 acusados, dijo la jueza con voz clara y firme. Leeremos las sentencias una por una. Todas las miradas se posaron en Lucía. ¿Acusada Lucía Torres?, continuó la jueza. Usted está acusada de recibir beneficios delictivos. En este caso, un coche de lujo valorado en 250.000 euros. Su defensa alega que no sabía que era un regalo. Lucía empezó a sollozar. No lo sabía, señoría. ¡Silencio!, gritó la jueza. Usted sabía que su hermano, Javier Torres, estaba en dificultades financieras. Usted exigió ese regalo. Usted estaba presente cuando la esposa de su hermano, la señora Carmen Alfaro, fue humillada. Su codicia la convirtió en cómplice de un delito. El tribunal declara a la acusada Lucía Torres culpable de forma legal y convincente. El mazo golpeó una vez. Lucía soltó un grito ahogado. El tribunal la condena a 1 año y 6 meses de prisión y a una multa para devolver el valor de todos los bienes que disfrutó. Lucía no se desmayó. Simplemente se quedó helada. Sus lágrimas se secaron en sus mejillas. 1 año y medio de su vida, destruido. A continuación, la jueza se dirigió a Javier. Acusado Javier Torres. Usted está acusado de múltiples cargos: malversación, fraude y falsificación de informes financieros. Las pérdidas totales para Inversiones Capital Ibérica ascienden a 6 millones de euros. Javier bajó la cabeza. No se atrevió a mirar a la jueza. Su defensa de que era una bonificación y un salario que merecía es infundada. Usted era el CEO de una empresa cuyo capital no era 100% suyo. Abusó de la confianza de su inversor, que irónicamente era su propia esposa. Durante el juicio, dijo la jueza, su voz se suavizó ligeramente. Hemos visto su confesión. Intentó proteger a su madre. Es una actitud caballerosa. Pero la voz de la jueza volvió a endurecerse. Eso no borra el hecho de que usted robó. Robó dinero, robó confianza y fue un cabeza de familia que fracasó por completo en proteger a su esposa. Al contrario, se unió para humillarla. El tribunal declara al acusado Javier Torres culpable de todos los cargos de forma legal y convincente. El mazo golpeó. El tribunal lo condena a 12 años de prisión, sin contar el tiempo de detención. Javier cerró los ojos. No se sorprendió, lo aceptó. El ambiente en la sala era ahora muy pesado. Solo quedaba la última acusada, Dolores. Acusada Dolores, dijo la jueza. Su cargo es el más grave. Intento de asesinato premeditado del difunto padre de la víctima, la señora Carmen Alfaro. Dolores temblaba en su silla de ruedas. Su defensa de que pensó mal y fue amenazada por la señora Carmen Alfaro en el vestíbulo es una mentira, dijo la jueza. El tribunal ha visto la grabación de CCTV del vestíbulo de la Torre Easy.
La señora Carmen Alfaro no la amenazó. Usted se arrodilló y confesó por su cuenta para salvar a su hijo. La prueba principal, continuó la jueza, es la grabación de audio presentada por la Fiscalía. La grabación de su conversación con el farmacéutico al que sobornó, y el testimonio del propio farmacéutico, que finalmente accedió a testificar honestamente. El abogado Morales, sentado detrás del fiscal, asintió levemente. Su equipo había trabajado duro para encontrar a ese farmacéutico y ofrecerle protección legal para que testificara honestamente. Usted, dijo la jueza, señalando a Dolores, cometió el crimen más atroz. Intentó quitarle la vida a otra persona por codicia. Cambió un medicamento para el corazón por vitaminas. Fue un veneno dentro de la familia. Su confesión en el vestíbulo para proteger a Javier fue, irónicamente, la única confesión honesta que hizo. El tribunal declara a la acusada Dolores culpable de intento de asesinato premeditado de forma legal y convincente. El mazo golpeó con fuerza. El tribunal la condena a 20 años de prisión. No, el grito no vino de Dolores, sino de Javier. Dolores estaba demasiado conmocionada para hablar. «¡Mi madre no!», gritó Javier, zafándose de las manos de los guardias. «Castíguenme solo a mí. Ella es vieja». «No. Cálmese», gritó la jueza. «La sentencia es firme». Javier lloró a lágrima viva mientras los guardias se lo llevaban. Dolores finalmente reaccionó. Vio cómo se llevaban a su hijo. «Javier, hijo mío, no me dejes. Javier». Lucía se desmayó en su asiento. La sala del tribunal se sumió en el caos. Los gritos de Dolores, los llantos de Javier y el terror de una Lucía desmayada crearon una sinfonía de ruina. En medio del caos, Carmen permaneció de pie con el rostro sereno. No sonrió, no lloró. Simplemente miró fijamente el mazo sobre la mesa de la jueza. No había obtenido venganza, sino justicia. Javier, mientras lo arrastraban, miró por un momento a Carmen. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo. Los ojos de Javier estaban llenos de arrepentimiento. Los ojos de Carmen estaban vacíos. Ya no había amor, ni odio, solo vacío. Carmen se dio la vuelta. Salió de la sala. Su pañuelo estaba recto, sus pasos firmes. No miró atrás. Dejó atrás los gritos del pasado para siempre. El karma había sido saldado por completo. Ha pasado un año desde el día de la sentencia. La misma fecha, el mismo mes, el cumpleaños de Carmen. Pero el ambiente era muy diferente. No había fiestas lujosas y falsas, ni vestidos de noche llamativos. Carmen estaba en un hermoso patio en las afueras de la ciudad. Frente a ella se erigía un hermoso edificio nuevo, pintado de blanco y verde fresco. Sobre la puerta, una inscripción decía: Orfanato Fundación Benéfica Alfaro. El nombre provenía de su difunto padre. Hoy era la inauguración del orfanato, coincidiendo con su cumpleaños. Carmen estaba de pie en un pequeño podio, rodeada de docenas de huérfanos con uniformes nuevos e impecables. Frente a ella se sentaban líderes de la comunidad, donantes y, por supuesto, su equipo principal, el abogado Morales, el director Romero y la secretaria Ramos. Carmen, con un vestido blanco impecable y un pañuelo, cogió el micrófono. «Hola a todos», saludó. Su voz era suave pero clara. Antes comenzó. Pensaba que los cumpleaños eran para recibir regalos. Cuanto más caro era el regalo, más sentía que me querían. Pero hace un año recibí un regalo muy barato. Una hucha de 10 euros. Me lo dieron con la intención de humillarme, pero, paradójicamente, me hizo darme cuenta. La audiencia escuchaba atentamente. Ese regalo me hizo darme cuenta de que tenía que ahorrar, pero no ahorrar dinero para mí misma. Me di cuenta de que el mejor ahorro es la bondad. El mejor ahorro es dar oportunidades a los que no las tienen. El mejor ahorro es la caridad perpetua que nunca se rompe. Carmen señaló el edificio del orfanato detrás de ella. Esta es nuestra verdadera hucha. Una hucha que llenaremos juntos. Estamos invirtiendo en el futuro de estos niños. Estamos ahorrando méritos para el más allá. Gracias por venir. Y a mis hijos, disfrutad de vuestro nuevo hogar. Un aplauso entusiasta estalló. Carmen bajó del podio y fue inmediatamente abrazada por los huérfanos. Se apresuraron a besarle la mano. Una niña pequeña con pañuelo le entregó un regalo. Un dibujo del orfanato que ella misma había coloreado. «Feliz cumpleaños, mamá Carmen», dijo la niña. Carmen la abrazó con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas. Esto era la felicidad. Este era el verdadero regalo. En un rincón, la secretaria Ramos se acercó a ella con una tableta. «Feliz cumpleaños, presidenta. Tengo un informe sobre los activos que estamos monitoreando». Carmen suspiró.
Sabía lo que era. El informe anual sobre sus adversarios. La secretaria Ramos mostró la pantalla de la tableta. La primera foto era de una prisión de mujeres. Lucía. Su rostro, antes bonito, ahora estaba apagado y lleno de cicatrices de acné. Estaba trabajando en la cocina común de la prisión, pelando cebollas, con el pelo rapado y el uniforme de presa sucio. El informe de abajo decía que su personalidad malcriada y arrogante aún no había desaparecido, por lo que a menudo era rechazada por las demás reclusas. Nadie la visitaba. La segunda foto era de Javier, en una prisión de hombres. Su foto fue tomada desde lejos, en un taller. Su cuerpo estaba más delgado, pero parecía endurecido. Sus manos estaban negras de grasa. Estaba reparando el motor de un generador de la prisión. El informe de abajo era sorprendente. Javier se había vuelto muy callado, devoto en su vida religiosa y muy obediente. Nunca había causado problemas. Pasaba el tiempo que le quedaba en su celda leyendo libros religiosos. Cumplía su condena en silencio. La última foto era la más triste. Un hospital especial dentro de la prisión. Dolores. Su foto fue tomada desde fuera de una sala de aislamiento médico. Estaba sentada en una cama, esquelética, su mirada vacía, mirando a la pared. El informe médico mencionaba que sufría de una grave depresión y demencia precoz. A menudo gritaba por la noche, llamando a Javier, y a veces a Carmen. Perdóname. Vivía en una prisión física y en la prisión de su propia mente. Carmen miró todas las fotos. Su rostro no mostraba satisfacción. No había sonrisa de victoria, ni lágrimas. Solo una firmeza teñida de compasión. La justicia no siempre era bonita. Ciérralo, dijo Carmen en voz baja. Sí, presidenta, dijo la secretaria Ramos. Y, continuó Carmen, asegúrate de que nuestra fundación envía ayuda regularmente a esas prisiones, pero no a mi nombre, a nombre de un siervo de Dios. Que el Estado se ocupe de sus crímenes, pero nosotros debemos seguir cuidando de su humanidad. Entendido, presidenta. Tiene un gran corazón, elogió la secretaria Ramos. Carmen sonrió levemente. Justo en ese momento, el abogado Morales y el director Romero se acercaron con una pequeña caja de terciopelo. «Feliz cumpleaños, presidenta Alfaro», dijo el abogado Morales. «Este es un regalo de todos nosotros, de todo el equipo de Easy». Carmen la abrió. Dentro había una nueva hucha. No era de plástico, ni tenía forma de cerdo. Era una pequeña hucha de plata pura con una hermosa caligrafía grabada. Carmen se rió. Su primera risa sincera de cumpleaños. «Sois increíbles». «Para que empiece un nuevo ahorro, presidenta», dijo el director Romero con una sonrisa. Esa tarde, la celebración de Carmen no había terminado, pero el trabajo debía continuar. Ya estaba en su jet privado, volando a Oriente Medio para un nuevo proyecto de inversión. Estaba sentada en un cómodo sillón, firmando documentos. Cuando abrió un cajón lateral para sacar un bolígrafo, sus ojos se posaron en algo. Dentro del cajón estaba la hucha de cerdo de plástico de 10 euros. No la había tirado. La guardaba como un recordatorio del precio de la humillación y del poder de la resurrección. Carmen sonrió. Se lavó la cara en el lujoso baño del jet y extendió una alfombra de oración en la silenciosa cabina. Mientras el sol se ponía fuera de la ventana, Carmen ofreció una oración de gratitud. «Feliz cumpleaños a mí misma», susurró en su corazón. «Y a seguir ahorrando bien».